buenos días. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de la parte terapéutica, farmacológica en el campo de la cardiología. Y el primer tópico, dada su importancia, es el problema de la hipertensión, situación que es muy frecuente. El 27% de la población peruana mayor de 18 años es hipertenso. Y el problema de la hipertensión, el manejo de la hipertensión no es exclusividad del cardiólogo, porque en realidad es muy frecuente que cualquier médico en general, de primer nivel, familiar, de otras especialidades, endocrinólogos, hasta los ginecólogos, que a veces hay problemas de hipertensión y embarazo, debemos conocer, pues porque esto es tan frecuente y tan peligroso y se necesita dar una alternativa terapéutica a los pacientes. Entonces esto no es una exclusividad de los cardiólogos. Pero para poder dar el tratamiento, lo básico fundamentalmente es entender un poco la fisiopatología de la enfermedad, y conociendo ya la fisiopatología es muy fácil cómo ir colocando el tratamiento respectivo. Este es un caso común, una profesora de 64 años que ha sido hipertensa largo tiempo, 9 años con la hipertensión, y que ha tenido un tratamiento regular a base de lisinopril, 20 miligramos al día. Vale la pena mencionar que el lisinopril es uno de los medicamentos que se utiliza mucho en Estados Unidos para el manejo precisamente de la hipertensión arterial y sobre todo en gente ya jubilada, porque es una de las medicinas económicas para ellos, ¿no? Entonces es un genérico que se utiliza con mucha frecuencia ya, ¿no? Acá en el país no tenemos mucho este lisinopril, pero sí se cuenta con el producto. Pues bien, esta paciente estaba tomando su lisinopril 20 miligramos al día, que es la dosis promedio. Desde hace un mes la paciente empieza a referir dolor de cabeza, tinnitus, y se le registra en el consultorio una presión de 170/80. ¿Qué deberíamos hacer? Cambiar el medicamento, aumentar la dosis, hacer una terapia combinada, que es lo más adecuado en este tipo de situaciones. Entonces, en primer lugar, lo que hay que ver es que la hipertensión arterial no es una cuestión de suerte, darle el medicamento que tengamos para bajar la presión, porque los mecanismos son diferentes. Entonces, lo primero que uno debe entender es cuál es el probable mecanismo, porque a veces no se puede ser pues tan certero, pero qué es lo que más nos aproxima para pensar el motivo de esta hipertensión arterial. Sabemos bien que la hipertensión arterial es multifactorial. Tiene muchos factores, la edad, el estrés, el tipo de alimentación, el sodio, etcétera, etcétera. Sí, pero son los factores de riesgo, pero los mecanismos básicamente se manejan 4 mecanismos sobre el cual uno tiene que buscar cuál es la familia terapéutica más adecuada. Si nosotros tenemos una idea de esto, cuál es el mecanismo, es más fácil de tratar y tener éxito. Pues bien, vean ustedes que el objetivo de tratar la presión ha cambiado totalmente. Clásicamente, el objetivo que era bajar las cifras de la presión. Si uno conseguía reducir las cifras de la presión, era suficiente. Sin embargo, actualmente no se pide solamente bajar la presión. Lo que nosotros debemos tratar de conseguir fundamentalmente es disminuir la morbimortalidad de los pacientes. No es solamente bajar la presión arterial, que a veces puede condicionar otros factores, puede condicionar otros mecanismos, y estos mecanismos pueden incluso complicar al paciente. Entonces, lo que uno tiene que ver es que el objetivo, si bien es reducir la presión, es parte de, lógicamente, cómo nosotros vamos a ver de que la respuesta está siendo buena. Bueno, controlando la presión, reduciendo la cifra de la presión. Por eso es cierto, hay que bajar la cifra de presión, pero con un objetivo final más importante, que la gente se muera menos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay medicamentos, por ejemplo, como los bloqueadores alfa,
tipo doxazosina, ¿no? Que bajan la presión y cumplen el objetivo. Ya bajó la presión, clásicamente ha sido una droga dentro del grupo terapéutico, pero sin embargo, al bajar la presión por su mecanismo vasodilatador potente de estos bloqueadores alfa, generaba otros mecanismos compensatorios, entre ellos taquicardia, y que a la larga se veía que la mortalidad no cambiaba y más bien empeoraba. Y por eso es que los bloqueadores alfa, por ejemplo, ya no está dentro del grupo terapéutico que corrientemente usamos. Puntualmente lo podemos tener para determinado tipo de paciente, pero ya no utilizamos estos bloqueadores alfa. ¿Por qué? Porque no reduce la mortalidad. El objetivo no es solamente hacer bajar la presión, nada más. Lo que debemos conseguir es reducir las complicaciones, reducir la mortalidad de la población. Entonces, eso es lo primero que se pide cuando aparece un fármaco antihipertensivo. Ya demuestre de que la mortalidad disminuye, ¿no? Entonces, ha cambiado el objetivo del tratamiento de la hipertensión arterial. Pues bien, decir un par de mensajes en relación a la fisiopatología es importante, porque basado en eso es que vamos a decir qué le vamos a dar al paciente. Todos recordamos esta ecuación de que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco, o sea, lo que el corazón bombea en un minuto, ¿no? Es la cantidad de sangre que sale, pero que sale contra unas arterias que le generan una resistencia vascular. Esa fuerza de la sangre que sale a través de estas tuberías llamadas arterias, y que estas arterias no son vasos complacientes, no son vasos, no son tubos huecos, vacíos, no. Son vasos que están llenos de sangre y que le generan, la pared le genera una resistencia al libre pasaje de la sangre. Entonces, la presión arterial, ¿qué cosa es? El producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Pues bien, la persona puede volverse hipertensa por un problema estrictamente en el gasto cardíaco, es decir, el corazón bombea un mayor volumen de sangre o lo bombea con mayor fuerza, ¿no? El gasto cardíaco, la cantidad de sangre que va a salir del ventrículo, puede ser pues un mayor volumen, porque la persona está reteniendo volumen, o también puede ser que el corazón tiene una mayor contractilidad, una mayor fuerza, y por cualquiera de los dos mecanismos, finalmente vamos a tener un gasto cardíaco incrementado. Y nos podemos volver hipertensos por cualquiera de esos dos mecanismos, sí. Pero también puede ser un problema diferente, que el problema no esté en el gasto cardíaco, sino que los vasos están en una vasoconstricción sostenida permanente, los vasos están cerrados. Entonces la sangre, al querer pasar a través de esos vasos cerrados, pues tiene que aumentar la presión. Entonces, tenemos dos mecanismos, o gasto cardíaco o resistencia vascular periférica. La tercera posibilidad cae por su mismo peso, tener las dos cosas juntas. Y por eso también nos podemos volver hipertensos. Entonces, si tenemos esa idea, que no es nada complicado y lo conocemos, tratemos de desmenuzar un poco estas dos variables. El gasto cardíaco, como les dije, va a depender del volumen de sangre que el ventrículo expulsa, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Recuerden que el ventrículo bombea 70 mililitros, ya bien sea el derecho o el izquierdo, bombea 70 mililitros en cada latido, es el volumen de eyección. Y en un minuto, pues bueno, para saber cuánto es en un minuto, multiplicamos por la frecuencia cardíaca. Entonces, 70 mililitros por cada latido, multiplicado por 70 latidos por minuto. 70 por 70 nos da 4.900. Ahí están los 5 litros de sangre que el corazón bombea en un minuto. Por otro lado, la resistencia vascular periférica va a depender, primero, del estado funcional dinámico permanente que tiene el vaso. El vaso constantemente puede estar en vasodilatación, en vasoconstricción, variando dependiendo de una serie de factores que tienen que ver con la circulación.
Y entre uno de los parámetros que determina estas variaciones de vasodilatación y vasoconstricción es el endotelio. El endotelio que regula el flujo y que regula el estado del vaso. Entonces, el estado funcional de la arteria es algo dinámico, no es permanente. Y por otro lado, depende de qué tipo de vaso estamos hablando. Estamos hablando de una arteria normal o de una arteria ya hipertrófica, remodelada. Una arteria que ha perdido su capacidad de elasticidad. Producto del envejecimiento, la capa elástica pierde su función y se vuelven las arterias rígidas. Entonces, vean ustedes que acá tenemos más o menos nuestro esquema, ¿no? Un poquito desmenuzado. Vayamos a ver primero el volumen de eyección. La cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo, lo que llamamos la precarga. Recuerden que la precarga es toda la cantidad de sangre que va a llenar al ventrículo. Todo este volumen de sangre que llega a los ventrículos, pues, ¿de qué depende? Entre otras cosas dependen del riñón. El riñón es el que maneja los volúmenes en forma de largo plazo. El riñón entra a funcionar y regula a través de ciertos mecanismos la presión, pero en el largo plazo, no es en el corto plazo, ¿no? En el largo plazo. Estamos hablando pues en cuestión de 2 o 3 días que este mecanismo toma ya prácticamente el mecanismo de regular la presión, no es cuestión de segundos, ¿no? Entonces, el riñón participa reteniendo más o menos agua, y eso lo hace dependiendo del sodio. Si el riñón retiene sodio, retiene agua. Esa es la condición. Entonces, este riñón puede retener más o menos sodio y por consiguiente va a retener más o menos volumen de agua. Este volumen forma parte, pues, del hematocrito, del volumen sanguíneo, y eso determina la precarga, el volumen de eyección y finalmente el gasto cardíaco. Ahora, ¿por qué nuestro riñón va a retener sodio? Pues hay 2 condiciones. Uno es una cuestión genética, que no es frecuente, pero sí se sabe. Hay personas que por cuestión genética retienen más sodio de lo acostumbrado. Es una cuestión genética, eso no se puede cambiar. El riñón retiene sodio por ya un mecanismo propio, pero es lo menos frecuente. ¿Cuál es el principal mecanismo por el cual se retiene mucho sodio? Pues porque consumimos mucho sodio. Es una cuestión adquirida. Consumimos mucho sodio. Sodio que puede ser, pues, la sal que nosotros le echamos a la comida. Pues nosotros somos los causantes de esta situación. Mucha gente sin probar los alimentos ya le están echando sal. Es una costumbre a veces que tiene la persona. No es una buena costumbre, pero eso sucede. Y los niños, al observar que los padres le echan sal a la comida, ellos también, pues, lo imitan. Y empieza a cambiar el gusto por la sal. Los niños, que probablemente tendrían un sabor adecuado, al ver que los padres le echan demasiada sal a la comida o en exceso, el niño también empieza a copiar lo mismo y su paladar se empieza a acostumbrar a ese tipo de comida y los volvemos a los niños finalmente hipertensos. Por eso a veces uno puede decir, los padres pueden generar hipertensión en los hijos. Pues hay una causa genética, sí, pero no por eso, sino por una cuestión de costumbre. Podemos hacer eso, sí. Y los niños son muy pequeños y copian lo que hacen los padres. Y eso lo hace desde pequeños, ¿no? Ustedes verán a veces la mamá cuando prepara el alimento para el pequeñín, empieza a probar la comida que se vende para niños, para pequeñitos, para los bebés. Y eso no tiene sabor. La mamá lo prueba y dice, pero esto está desabrido, y le empieza a echar azúcar. El producto está diseñado para el gusto del niño. El sabor va cambiando. El sabor no es el mismo, el del adulto y el de un niño. El del niño le gusta un sabor medio picante. No tiene una característica. Por eso es que hay ciertos productos que tienen esa característica y que a los niños les encanta. ¿Por qué? Porque el paladar está preparado para eso. Entonces, si nosotros desde pequeños se les acostumbra a comer muy salado, pues ya ellos se van a acostumbrar a eso. Y bueno, ¿tienen chance de volverse hipertensos? Sí, es muy frecuente. Pero hay una cuestión que se llama la sal escondida, el sodio que está escondido.
Y ustedes saben que la sal es un buen preservante de los alimentos. Y a veces hay que, pues, utilizar para preservar el producto más tiempo, le ponen más sal. Lo pueden tener en las conservas, de repente también en los embutidos, en los productos envasados. Y por eso es que en varios gobiernos han obligado a disminuir el contenido de sodio en varios productos, porque eso es lo que se llama sal escondida. Nosotros no lo podemos ver, no lo podemos determinar, porque está escondido. Ahora se les ha obligado que pongan si son altos en sodio. No, eso es una buena medida. Pero todavía escapamos, por ejemplo, cuando uno va, y eso es una costumbre ahora al que tiene, aunque sea una capacidad económica, aunque sea menor, pero siempre uno trata con la familia de llevarlo a un sitio a comer, a almorzar. Es una costumbre. Y bueno, para que la comida tenga mejor sabor, lo condimentan más. ¿Y eso qué condiciona? Que la persona tome más líquido, pues. ¿No? Son costumbres y por eso sucede esta situación, ¿no? Se puede controlar eso, sí, pero es una cuestión no imposible, pero tiene que participar ahí prácticamente el Estado. Eso lo demostró un estudio que se hizo en Finlandia, en donde se corrigió todo este tipo de costumbre, de alimentación y otros factores, pero como una política de salud. No es una cuestión de alguien nada más que trata de hacerlo, es una cuestión obligatoria, ¿no? Entonces, la recomendación, al menos de nosotros, es que tienen que tener en cuenta es que es muy frecuente, sobre todo, por decir, en gente del norte, la zona de Tumbes, de Piura, producto del calor intenso, del calor que tienen, ellos se deshidratan. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de tomar líquido, pero saben bien que les faltan sales. Y ellos le echan sal a la mayoría de productos, ¿no? Pueden comer frutas con sal. ¿Con qué finalidad? Bueno, de evitar situaciones de deshidratación, porque por el calor no solamente se elimina el agua, sino también se eliminan sales. Entonces, esa es una situación, por ejemplo, que es frecuente, pero la persona le echa a veces más de lo que uno necesita. Bueno, la recomendación, al menos desde el punto de vista cardiológico, es que consuman pues 2 gramos de sodio al día, o 5 gramos de sal al día, o 90.000 equivalentes de sodio al día. Pero nadie pesa la sal. ¿Cuánto se le echa a la sal? Una pizca. No se sabe cuánto es eso. Entonces, al menos la recomendación es, oiga, no le eche sal a la comida ya preparada. Esa es la primera recomendación. No le eche sal a lo ya preparado. Esa es una buena medida. Y en segundo lugar, trate de cocinar lo más bajo de sal. Tampoco significa que coma sin sal, porque si usted le quitan la sal a los alimentos, el organismo busca mecanismos compensatorios. O sea, quitar la sal no es lo recomendable. Lo que hay que hacer es disminuir el consumo excesivo de sodio o de sal. Disminuir el consumo excesivo de sodio y de sal. Entonces, lo primero que les decimos, no le eche sal a la comida ya preparada, ya está preparada. Y número 2, traten de cocinar bajo en sal. No para la persona que es hipertensa, nada más. Para toda la familia, para que no tengamos hipertensos, pues. No es solamente para el hipertenso, es una medida para todos. Consumamos menos cantidad de sal, tenemos que consumir menos, no es la recomendación general. Entonces vean ustedes que por este solo hecho de consumir sodio en exceso, ¿podemos volvernos hipertensos? Sí, es una situación real. Después tenemos el otro mecanismo que está muy relacionado a las situaciones de estrés, ¿no? Recientemente se ha reconocido que el estrés es un detonante muy importante de una gran cantidad de enfermedades crónicas. Y efectivamente el estrés, la actividad adrenérgica, aumenta la frecuencia del corazón, aumenta la fuerza de contractilidad del corazón, pero también cierra los vasos, genera una vasoconstricción. Y entonces vean cómo la actividad adrenérgica incrementada nos puede volver hipertensos, actuando sobre el mismo corazón, tanto en frecuencia como en fuerza inotrópica. Y por otro lado, generando un aumento de la resistencia vascular periférica. Y nosotros tenemos que actuar sobre este grupo de situaciones en donde hay mucha actividad adrenérgica, haciendo lógicamente que
la frecuencia cardíaca disminuye. Aquí es un parámetro que podemos tener en cuenta, ¿no? Yo me doy cuenta que una persona tiene sobrecarga de agua porque retiene líquido, edema en miembros inferiores, edema en zonas de declive. Ya me va diciendo, si este es hipertenso, está reteniendo agua. Pero de repente, si tengo a una persona joven de 30 a 35 años con hipertensión, con mucha actividad adrenérgica, ya nada más se le ve su comportamiento, a veces el tremor de los párpados o de la mano o el sudor que puede tener, se le va viendo un comportamiento de ansiedad, pero hay algo mucho más objetible. Cuando uno le toma la presión y le encuentra alta a estas personas jóvenes, con frecuencia le vamos a encontrar la frecuencia en 90, 95, y si pasa de 100 todavía es más fácil. ¿Por qué? Porque vean ustedes que estos hipertensos con mucha actividad adrenérgica, si bien suben la presión, pero también suben la frecuencia cardíaca, lo cual no sucede en los que están reteniendo agua. O sea, hipertenso con edemas, retención de agua. Hipertenso con frecuencias cardíacas por encima de 90, 95, puede ser la actividad adrenérgica. Otro mecanismo importante está el clásico sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como ustedes ven, pues actúan ya bien sea por la parte de volúmenes, así bien sea también en relación a la vasoconstricción. Y por eso a veces se prefiere utilizar este producto porque pues controlan ambos lados, una forma de cubrir ambos mecanismos, y es una alternativa, ¿no? Es una alternativa, pero no actúa sobre el sistema adrenérgico, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y finalmente tenemos drogas que actúan estrictamente sobre la pared arterial, actúan sobre la vasodilatación, ¿no? Disminuyendo la resistencia vascular periférica. Entonces, si vamos viendo de esta manera las posibilidades de un paciente hipertenso, pues fácilmente uno puede decir cuándo le podemos dar un diurético. Cuando estamos hablando de un hipertenso, en donde hay edemas, en donde el paciente tiene costumbres de comer alimentos con mucho sodio, gente del norte del país, ¿no? Donde hay el problema del sodio. En cambio, si tenemos una persona joven con presión alta y con frecuencias en 95, 98, en ellos, por ejemplo, los beta bloqueadores son droga de elección. Podemos también actuar sobre el eje renina-angiotensina a través de los priles, inhibidores de la ECA, o los bloqueadores de receptores de angiotensina, los BRAT, ¿no? Ellos actúan de ambas maneras, como ya les mencionamos. Y si queremos utilizar los calcio antagonistas, pues sabemos que son drogas que van a actuar perfectamente en el estado de vasoconstricción, son buenos vasodilatadores. Ahí están, vean ustedes, las cuatro familias de antihipertensivos que manejamos, ¿no? Ahora, es lógico también entender, una persona joven con mucha actividad adrenérgica, mucho estrés, mucha tensión, le gusta comer salado. Entonces ya no solamente será un mecanismo, serán dos. ¿Por qué les digo esto? Porque el tratamiento farmacológico de la hipertensión no solamente es monoterapia, porque no solamente va a haber un mecanismo, pueden haber más, ¿no? Entonces, vean ustedes que el tratamiento de la hipertensión, acá les traigo la guía canadiense, que es la europea simplificada, ¿no? En donde lo que nos dice primero es que en un paciente hipertenso nosotros debemos tratar de tener una presión por debajo de 140,90. Ese es el objetivo, lograr tener una presión por debajo de 140,90. Y eso inicialmente se debe conseguir con estilos de vida, cambios de estilo de vida. Oiga, disminuye el consumo de sodio, haga ejercicio, controle su peso, disminuye el estrés, etcétera, etcétera. Cambio de estilo de vida. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pero lo que vemos en la práctica es que no tiene resultado. Lamentablemente no tiene resultado. Si le vamos a decir que cambie su estilo de vida, a los 6 meses de repente regresa con un ACV. ¿Qué hizo? Nada.
Entonces, por eso es que nos vemos obligados a dar tratamiento farmacológico. En realidad, si tenemos a un paciente hipertenso estadio 1 sin daño de órgano blanco, podríamos tener al paciente con cambio de estilo de vida de 3 a 6 meses, con el objetivo de que la persona cambie su estilo de vida, pero lo que sucede es que en la práctica no va a pasar. Esa es la situación y por eso es que tenemos que ir al tratamiento farmacológico. Es una necesidad. ¿Qué esperamos 6 meses si la persona no deja de fumar, si no se cuida en la sal, menos todavía con el estrés, que no es tan fácil? Entonces, por eso es que recurrimos, pero por eso es que todas las guías también les ponen. Lo primero que debemos hacer es cambiar estilo de vida. Eso es lo primero. Bueno, aunque sea ya, pues, si el paciente no lo sigue y le estamos ya dando tratamiento farmacológico, igual, si ya está en tratamiento farmacológico hay que insistirle. Señor, disminuye el consumo de sal. Señor, no fume. Señor, trate de controlar su peso, etcétera, etcétera. Hay que decírselo N veces, no importa. Ya está el paciente en tratamiento farmacológico, igual hay que decirlo porque es necesario. Es necesario que la persona cambie su estilo de vida, eso influye, pues. No podemos ver a un paciente dislipidémico con el colesterol elevado que pide pues comidas grasosas, muy copiosas. Oiga, deme no sé, pues un ceviche de pato y encima deme arroz con pato o deme carne de cordero. El pato, el cordero son muy grasosos. Y después de comer todo esto dice, oiga, por favor, tráigame un vasito de agua para tomar mi pastilla para el colesterol. Pues eso pues no funciona. Pues ¿cómo puede ser eso la persona? El paciente debe tratar de corregir su alimentación porque el tratamiento farmacológico es una ayuda, pero lamentablemente esto es una realidad no nuestra, sino de todo el mundo. Sobre todo cuando son enfermedades que no dan síntomas, como la hipertensión, como la dislipidemia, que al no tener síntomas, el paciente piensa que está haciendo bien. No, eso también hay que tener siempre en cuenta. De cada 10 hipertensos, solamente 2 de cada 10, ¿eh? Tienen dolor de cabeza, mareos, tinnitus. 2 de cada 10. Hay 8 personas que están con la presión alta y no saben que son hipertensos. O no saben que están con la presión alta. Creen que la presión alta da síntomas, no es lo frecuente. Si uno quiere saber si está con la presión normal o no, tómese la presión, es la única forma. El resto es muy engañoso. Por eso se habla que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, porque no da síntomas. Entonces tratemos de alguna forma de exigir, de conversar con el paciente a fin de que haya cambios de estilo de vida. ¿Estamos? Muy bien, una vez ya de que, bueno, sabemos que esto no funciona, tenemos que ir a terapia farmacológica. Y la terapia farmacológica, si bien son estas 4 familias, hablamos de diuréticos, betabloqueadores, drogas que actúan sobre el eje renina-angiotensina, que son los inhibidores de la ECA, ¿no? Que los tenemos acá, inhibidores de la ECA, y los ARA2, yo los he separado, y después tenemos pues los calcioantagonistas, ¿no? Acá están los diuréticos, los beta-bloqueadores, los calcioantagonistas y las drogas que actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Pues bien, yo los pongo de esta manera y esta es la guía europea y la canadiense, pero los americanos no incluyen a los beta-bloqueadores como primera línea. Lo ponen como una droga para ciertas situaciones porque no se puede utilizar en todos. Bueno, es la posición americana, ¿no? Lo que sucede es que ellos dicen los beta bloqueadores no se usan en todos los pacientes y por eso no debe estar en primera línea. Sí, pero también los diuréticos no los puedo usar en todos los pacientes. No los puedo usar en todos los pacientes. O de repente los inhibidores de la ECA o la ARA2 no se puede utilizar en gestantes, en mujeres que quieren tener hijos, ¿no? Y están en programas de fertilidad. Ellos, si son hipertensas, no pueden tomar ni inhibidor de ECA ni ARA2. O en pacientes que tienen problemas de estenosis renal, tampoco se puede usar inhibidores de la ECA o ARA2. Pues basado en ese concepto, si no se puede utilizar en determinada población, ¿hay que sacarlo de primera línea? No. Ese es un mal concepto.
Los beta bloqueadores son muy buenas drogas, pero no es para todos. Igual con el resto de los fármacos. No se puede utilizar en todos. Los inhibidores del X, los ARA2, por ejemplo, no se utiliza en hipertensos de raza negra, sobre todo en raza negra en Estados Unidos, porque ellos tienen renina baja. Ellos tienen renina baja. Por eso no son drogas de elección para ellos y por eso se debe sacar porque no se le puede dar a todos. Esa es una mala definición. Entonces hay que tener en cuenta que los europeos, que son más conservadores, ellos nos ponen estas alternativas. Y bueno, también hay que ser bien claro y decir que el 30% de la población hipertensa, el 30% es monoterapia. Uno tiene que escoger cualquiera de estos. De acuerdo a la fisiopatología, uno escoge cuál es la droga adecuada. Pero solamente el 30% se van a controlar. El 70%, o sea, el grueso de la población hipertensa, tiene que usar 2 o 3 fármacos. Esa es la situación real. Y es que los mecanismos no son individuales. A veces la persona tiene 2 o 3 mecanismos a la vez. Entonces, por eso es que uno tiene que tener en cuenta que las terapias combinadas son necesarias para la población. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Lo otro que se menciona también allí, si dando la monoterapia, pues el paciente tiene una presión de 20 milímetros la máxima o 10 milímetros la mínima por encima de lo esperado, pues debemos decir, oiga, la monoterapia no ha funcionado y tenemos que ir a la terapia combinada. Pues. O sea, si no logramos el objetivo, cuando los mecanismos son diferentes, cuando están combinados los mecanismos, hay que usar a 2 o 3 o 4 fármacos. Eso es importante. Bueno, vayamos avanzando y veamos ahora qué grupos terapéuticos tenemos. Y en primer lugar vamos a tener los diuréticos, que son los que actualmente un grupo terapéutico de bastante uso porque son económicos. Y bueno, son de los primeros antihipertensivos. Bueno, también no es tanto así, porque antes habían la reserpina, el serpazol, la guanetidina, el ismelin antiguos, que fueron ya retirados, ¿no? Pero los diuréticos son buenas drogas. Y una de las cosas importantes es que ha logrado disminuir la morbimortalidad, pues eso es lo que se pide al fármaco. ¿Qué diuréticos tenemos? Desde el punto de vista farmacológico tenemos las tiazidas, los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio. De las tiazidas tenemos la hidroclorotiazida, que es la familia original, y después, debido a que la hidroclorotiazida tenía ciertos inconvenientes, aparecen los primos hermanos, parecidos, no son tiazidas, pero son, entre comillas, tiazidas mejoradas. Lo han mejorado para que no hayan tantos problemas. Y ahí tenemos la indapamida que hay acá en el país. El segundo grupo son los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa no se usan en hipertensión arterial, tipo furosemida, la bumetamida o la toracemida. Ellos se usan en insuficiencia cardíaca. Son diuréticos más potentes, pero su objetivo es usar no en hipertensión. No se busca usar en hipertensión. Se usa en otros problemas donde hay mayor retención de líquidos, como les digo, la insuficiencia cardíaca. Pero ojo, la tiazida que se utiliza en hipertensión tiene una capacidad, una potencia. Si el riñón está por debajo del 30% de su función, la tiazida ya no funciona. ¿Qué nos queda? Dar furosemida, o sea, dar diuréticos de asa. Hay dar diuréticos de asa. ¿Estamos? Solamente en ese caso, cuando ya el riñón está funcionando al 30% menos, sí hay que usar un diurético de asa y ya las tiazidas no tienen función porque no tienen potencia a ese nivel. ¿Estamos? Pero vean ustedes que la furosemida, los diuréticos de asa, no son la de primera elección en hipertensión arterial. Solo se usa cuando el riñón ya está deteriorado. Y después tenemos los ahorradores de potasio, el triamtirene y amiloride, que casi no se usa. Pero sí tenemos la espironolactona, que funciona de otra manera. Si bien es un diurético, su potencia es baja.
no se usa tanto como diurético, se usa por sus nuevos efectos, Y la espironolactona, como tiene a veces inconvenientes como la ginecomastia, por ejemplo, pues se ha mejorado y tenemos la eplerenona. La eplerenona es una espironolactona mejorada. Ahí tenemos los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos y los ahorradores de potasio, que esa es la familia. Y lógicamente, como les digo, las potencias son diferentes. Lógico, las tiacidas, por ejemplo, son menos potentes que los diuréticos de asa. Y es que los diuréticos de asa funcionan precisamente en el asa de Henle. En el asa de Henle, donde se produce una reabsorción, como ustedes pueden ver, del 15% de sodio. Por eso es que si yo bloqueo ese sitio con los diuréticos de asa tipo furosemida, la potencia es buena. 15% de lo que se reabsorbe de sodio está funcionando ahí. En cambio, los tipos diuréticos tiacídicos, pues ellos actúan en el tubo contorneado distal, en donde la capacidad de retener sodio es baja, pues es alrededor del 5 a 10%. Y por eso que tiene que ser menos potente que los diuréticos de asa, la tiacida. ¿Por qué? Porque está funcionando en el tubo contorneado distal. ¿Y qué decir de los ahorradores de potasio, la espironolactona? Que ellos intervienen en un sitio donde la reabsorción de sodio es menos del 5%. Por eso es que la espironolactona como diurético no tiene una potencia importante. Tiene otras propiedades, sí. Eso sí, la espironolactona es muy buena droga, pero por otras propiedades, no por su efecto realmente diurético, ¿no? Que así es como se conocía la espironolactona. Entonces ven ustedes que el mecanismo de acción de estos diuréticos, pues lo que trata de hacer es inhibir el sin portador de cloruro de sodio. O sea, lo que va a hacer es que no se reabsorba el sodio al inhibir a este sin portador. Y entonces el sodio se va a eliminar a través de la orina y el sodio arrastra agua. Y esa agua hace pues que se elimine como diurético y eso disminuye la volemia y reduce la presión arterial, pero en aquellos que tienen retención hídrica. Ahí donde funciona. Entonces vean ustedes que lo que vamos a hacer es, en el caso de las tiacidas, porque estas son las tiacidas, que tienen que ver con su efecto en el tubo contorneado distal, haciendo que se pierda sodio, y si se pierde sodio, se pierde agua. Y de esa manera disminuye el volumen plasmático. Y así conseguimos bajar la presión arterial. Entonces vean ustedes que si bien ese es el efecto de los diuréticos, ¿no? Ahí hay que ver dos cosas muy importantes que hace que a veces los pacientes reclamen y que los médicos caigamos en el juego. Doctor, esta pastilla, este diurético, me hace orinar a cada rato y no puedo vivir así. A cada rato tengo que estar yendo al baño. No. Es una situación que lógico, uno dice, si voy a estar yendo a cada rato al baño, ¿cómo trabajo? ¿Cómo tengo que salir, doctor? Tengo que salir a la calle a hacer una serie de cosas en el banco, en tal entidad estatal, y a cada rato me llama al baño. Señor, pues usted se cuida en el sodio, en la sal. Doctor, yo no como ya nada de sodio, pero a cada rato estoy yendo al baño. Esa es una de las cosas que existen, ¿no? Y a veces los médicos caemos dentro de ese juego. Si bien es cierto que el efecto diurético es el efecto inicial, lo que hemos mencionado, de que se disminuye la reabsorción de sodio y por lo tanto nosotros vamos a tener que eliminar el exceso de sodio, y eso hace lógicamente que se reduzca el volumen sanguíneo y baje la presión arterial. Eso es verdad. Eso es verdad, eso es real. Pero lo que no debemos olvidar es que eso es el efecto agudo de los primeros 2, 3, 4 días. Este es el efecto agudo, en el cual, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar el exceso de sodio que tenemos. Si nosotros logramos eliminar nuestro exceso de sodio, que eso es el efecto agudo,
pasajero de los diuréticos. Después viene otro efecto que es el efecto sostenido y es el efecto de la vasodilatación. Ese es el efecto que queremos. Pero para poder llegar a ese efecto vasodilatador, ¿qué debo tener? Que en la pared arterial el sodio esté disminuido. Y si el sodio está disminuido en la pared arterial, la resistencia periférica disminuye porque el vaso se abre. Pero ese efecto crónico sostenido que queremos tener de vasodilatación va a depender solo si eliminé mi exceso de sodio. Si yo en los primeros días elimino el exceso de sodio que tengo, después la pared se abre. Tomando diuréticos no me voy a deshidratar, tomando una hidroclorotiazida no me voy a deshidratar, imposible. Al principio sí, 2, 3 días voy a estar yendo al baño, pero después ya no. ¿Por qué? Porque si ya tengo menos sodio en la pared arterial, el vaso se abre y la presión bajó. Y ya no tengo que estar yendo al baño siempre y cuando no tenga exceso de sodio. Siempre y cuando no tenga exceso de sodio. ¿Pero qué sucede? Yo le digo, oiga, mire, ¿sabe qué? Tiene usted que reducir la sal. Ya, doctor, yo no voy a comer nada de sal. Mentira, pero lo dice. Y viene el paciente y dice, doctor, no puedo tomar su pastilla porque todo el día estoy yendo al baño. ¿Y usted bajó la sal? Sí, doctor, yo no como nada de sal. Mentira. Porque le está dilatando el seguir diciendo, oiga, ya llevo un mes tomando la pastilla y todos los días estoy yendo al baño. En cambio, aquel paciente que dice, doctor, yo creo que su pastilla ya no funciona. ¿Por qué? Oiga, usted me dijo que me cuidara en la sal. Ya, me cuido en la sal. Yo estoy tomando mi hidroclorotiazida todos los días. Pero ya no estoy yendo al baño a cada rato. ¿Y cómo está su presión? Controlada. Ese es el paciente que está en etapa ya crónica. Ese es el paciente que está en vasodilatación. ¿Por qué? Porque sí se está cuidando. Pues el hecho ya no de ir constantemente al baño significa que ya eliminó todo su exceso de sodio. Ya eliminó todo su exceso de sodio. Y si se está cuidando, si está haciendo la dieta, ya no tiene por qué estar yendo al baño. Si está yendo al baño significa que sigue consumiendo sodio. Y por eso es que hay muchas personas que no les gusta tomar diurético porque no dejan de comer la sal y les incomoda estar yendo al baño cada rato. Ahora, no piensen pues que la persona tomando una hidroclorotiazida sobre todas las dosis que tenemos, que son dosis bajas, 25, 12.5 miligramos al día, no es que la persona va a estar todo el día en el baño, pero sí le obliga, dependiendo del exceso de sodio, es que va a tener que ir al baño, pues. Entonces, si la persona se cuida, el mecanismo que nosotros queremos es el vasodilatador, el crónico. El efecto agudo dura pocos días, 2 o 3 días hasta botar el exceso de sodio. Después lo que queremos es el efecto vasodilatador. ¿Producto de qué? De que hay menos sodio en la pared arterial. Eso es lo que queremos. Pero para llegar a la etapa crónica debemos de haber estado en una etapa aguda y mantenernos en nuestra alimentación, no les digo sin sal, bajo en sal. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta eso. Ahora, los diuréticos tienen efectos colaterales, sí, altera el perfil lipídico, altera la glucosa, eleva el ácido úrico. Y esto sobre todo se vio cuando se ha utilizado dosis, antes de tiazida se usaba 100 miligramos al día. De ahí se bajó a 50. Y ahora, si bien todavía puede haber ciertos efectos sobre el perfil lipídico, sobre la glucosa o el ácido úrico, ese era uno de los inconvenientes, que lógicamente con 25, 12.5 es menor, pero existe. Entonces, ante esa situación que ha hecho la industria farmacéutica, ha buscado fármacos que no alteren el perfil metabólico, y esa es la indapamida. La indapamida, por así decirlo, es una tiazida modificada, es una tiazida mejorada, y que ya no altera el colesterol, los triglicéridos, ya no altera la glucosa ni el ácido úrico. ¿Cuándo usar los diuréticos? Bueno, fundamentalmente en pacientes de raza negra, en los ancianos. Hay que tener en cuenta por el costo, cuando la persona es hipertensa y retiene líquidos,
Pero hay que tener cuidado en estos pacientes diabéticos, dislipidémicos o gotosos, en donde si yo doy la hidroclorotiazida, sobre todo a dosis altas, las puedo alterar. Mejor me voy a usar una indapamida y me olvido de este problema. Cuando el paciente ya tiene trastornos hidroelectrolíticos, el potasio bajo, ¿es así? O cuando el paciente también tiene sodio bajo, eso puede ser un trastorno importante. Entonces vean ustedes que los diuréticos cumplen una función, pero cuando hay retención de líquido. El otro grupo son los que actúan a nivel del sistema adrenérgico, del sistema simpático. El simpático genera por diversos mecanismos el incremento de la presión arterial. Y entonces tenemos fundamentalmente dos niveles donde bloquear el sistema simpático. A nivel central, donde se produce, o a nivel de sus receptores periféricos, a nivel periférico. Tanto en los receptores alfa, en los receptores beta. Entonces yo puedo bloquear esos receptores y el sistema adrenérgico no va a tener el efecto de elevar la presión. Entonces tenemos dos formas de actuar. Uno es a nivel central, a través de la metildopa, ¿no? Y la clonidina, que acá ya en el país casi no se utiliza mucho. No hay, en realidad no hay, hay que traerlo del extranjero. Pero la metildopa es una droga que sí hay, ¿no? Que sí tenemos, ¿no? Y después vamos a tener aquellos que están actuando sobre los receptores alfa. Tenemos la terazocina, doxazocina, el prazocin, o los bloqueadores beta, que ya les mencioné, o aquellos que son bloqueadores alfa y beta, ¿no? Entonces, vean ustedes que en el sistema nervioso lo que el organismo hace es sintetizar noradrenalina. Esta noradrenalina sintetizada por el sistema nervioso central va a salir y va a actuar sobre receptores, ya bien sea receptores alfa, que los vamos a tener en la pared de las arterias, ¿no? Y que van a generar el efecto vasoconstrictor, cerrando los vasos, ¿no? Pero este es porque se ha producido la noradrenalina y se ha vertido. Sí, pero yo puedo actuar bloqueando la síntesis de noradrenalina en el sistema nervioso central. Y ahí tenemos la metildopa. La metildopa evita la síntesis de noradrenalina. No permite que se forme la adrenalina. Entonces, esta es una droga que actúa fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central. Esta es una droga muy, muy buena, sobre todo en la actividad adrenérgica incrementada, pero que ha sido poco a poco posesionada, desplazada del tratamiento de la hipertensión, y en este momento su indicación fundamental es en hipertensión y embarazo. La metildopa es la droga, 250 o 500 miligramos, cada 8 horas en las gestantes hay que dar, que están haciendo preeclampsia, ¿no? Entonces estas gestantes o gestantes con hipertensión, porque no es lo mismo, no piensen que todas las gestantes hacen preeclampsia. Hay lo que se llama hipertensión y embarazo. Son personas que, por ejemplo, son hipertensas y salen embarazadas. O son, por ejemplo, que producto del embarazo, desde el principio, ya eran personas que iban a ser hipertensas y que debutan con el embarazo. Y desde los primeros meses ya están con la presión alta. El mecanismo es diferente. Muy diferente al problema de la preeclampsia, en donde se habla de un envejecimiento de la placenta y que sucede ya pues en pacientes gestantes por encima de la semana 20. Allí el mecanismo es otro, ¿no? Pero vean ustedes que hipertensión y embarazo es el término más adecuado, porque pueden haber diferentes mecanismos por el cual la gestante puede llegar a tener hipertensión arterial o ya lo tenía. No todo es preeclampsia por si acaso. Pero bueno, en las pacientes que son hipertensas y que están embarazadas, la metildopa es la droga de elección. ¿Se puede utilizar en otros casos? Y sí, pero ya eso ya depende del médico que lo prescribe, ¿no? No es una mala droga, pero hay que saberlo utilizar. La indicación en este momento es hipertensión y embarazo.
Entonces, yo lo que puedo hacer es, por un lado, evitar, por ejemplo, que no se sintetice la noradrenalina. Y así baja la presión. Una vez que ya se sintetizó la noradrenalina se vierte hacia los vasos sanguíneos y van a actuar sobre los receptores alfa, haciendo que se produzca la vasoconstricción y se eleva la presión arterial. Pero nosotros tenemos nuestros mecanismos reguladores. Este es un mecanismo que funciona. Pero ¿qué pasa si yo produzco mucha noradrenalina? Si yo produzco mucha noradrenalina, ¿puedo volverme hipertenso? Sí. Y el organismo tiene forma de regular. Para no llegar a ser hipertensos, el sistema nervioso tiene receptores alfa 2. Vean dónde están estos receptores alfa 2. Los receptores alfa 2 están en el sistema nervioso central. Estos receptores alfa 2, ¿qué hacen? Cuando hay un exceso de noradrenalina, cuando hay más producción de noradrenalina, este exceso de noradrenalina estimula el receptor alfa 2 y le dice, ojo, ya hay mucha noradrenalina, ya no sigas sintetizando, ya no sigas vertiendo, ya no produzcas, ya no liberes más noradrenalina. Ya no liberes, lo que le dice, ojo, ya hay mucho, no liberes más, no liberes más. Eso es lo que le dice, cuando ya hay mucha noradrenalina liberada, la misma noradrenalina hace un feedback. Y a través de esos receptores alfa 2 le dice, ojo, ya no liberes nada de noradrenalina. Oiga, pero tengo mucho, nada, no la liberes. No la liberes. Y como no hay noradrenalina, la presión tiende a bajar. Pues bien, hay un fármaco que se denomina la clonidina. Nosotros hemos tenido antes, clonidina era el catapresam. Esto existe en Estados Unidos, ¿no? Esta clonidina, sobre todo pacientes de raza negra, que son hipertensos muy severos, la clonidina se utiliza bastante. Pero ¿qué hace la clonidina? Lo que hace es engañarle al receptor alfa 2. La clonidina, cada vez que se utiliza, esa clonidina va al receptor alfa 2 y le dice, ojo, ya hay mucho. Ya de frente le dice, ojo, ya no hay mucho. Ya no liberes más. Bloquea la liberación. Eso hace la clonidina. Ya no liberes más. Y efectivamente la presión empieza a bajar porque la noradrenalina se sigue sintetizando en el sistema nervioso, pero no se libera. No se genera la vasoconstricción. Pues bien, ¿qué es lo común cuando uno toma medicinas? Olvidarse. Hoy día no tomé mi pastilla, me olvidé. Me olvidé, pues. Pero ¿qué pasa si yo me olvido de tomar mi clonidina? Si yo me olvido de tomar mi clonidina, lo que va a suceder es esa barrera para no liberar noradrenalina que está guardada, depositada. Al no haber esa barrera, toda la noradrenalina sale. Toda la noradrenalina sale y puede generar crisis hipertensiva. Y genera crisis hipertensiva. Porque le he quitado el freno. No es como la metildopa. La metildopa lo que bloquea es la síntesis. Y el día que me olvido de tomar mi metildopa, poco a poco, dependiendo del día, los días que deje de tomar, poco a poco vuelvo a formar noradrenalina y mi presión empieza a subir. Poco a poco. Muy diferente a clonidina. Porque la clonidina actúa de otra manera y lo que hace es que lo que hay no se libere. Pero si yo le quito el freno, todo lo que hay sale y genera crisis hipertensiva. Por eso es que la clonidina no se utiliza actualmente por el riesgo de crisis hipertensiva. Acá en el país se usa la clonidina, pero para los niños hiperkinéticos, para otras indicaciones. Ya no, la dosis ya no es antihipertensiva. Ya no es antihipertensiva. En Estados Unidos todavía tienen este producto, lo usan sobre todo en pacientes de raza negra, pero hay en forma de parches. La persona le pone un parche durante una semana. Ya, pues si ya se puso el parche es más difícil que se olvide, ¿no? Son formas que se han creado allá. Acá no tenemos ya clonidina.
Pero vean ustedes que tanto la metildopa como la clonidina, los dos actúan a nivel central, pero mecanismos totalmente diferentes. Metildopa, síntesis; clonidina, liberación. Si me olvido tomar la metildopa, mi presión poco a poco sube. Si la clonidina me olvido de tomarla, me puede dar crisis hipertensiva, y la da. Muy bien, esas son las drogas que actúan a nivel central. Después tenemos aquellas que van a actuar a nivel periférico, a través de los receptores. Y yo puedo bloquear el receptor alfa. De tal forma que si yo utilizo un bloqueador alfa, la noradrenalina no va a tener dónde funcionar, porque está bloqueado el receptor. Y ya la vasoconstricción no se va a producir, más bien se va a producir la vasodilatación. Eso es bueno, sí. Teníamos terazocina, teníamos doxazocina, teníamos el prazocin, que son bloqueadores alfa, pero al dar vasodilatación, lo que sucede es que generaba muchos problemas de taquicardia, generaba hipotensión arterial postural. El paciente se levantaba y tenía mareos. ¿Por qué? Porque pues bajaba el efecto vasodilatador, pues hace que la presión baje, y si yo me levanto bruscamente, yo necesito que los vasos de las piernas se cierren y manden sangre al cerebro, pero están bloqueados por los receptores. Y entonces la sangre se me va a los pies y me da mareo, da una hipotensión ortostática. Y por otro lado daba taquicardia. Y la taquicardia más bien no hacía que la mortalidad disminuya, más bien aumentaba. Entonces vean ustedes que estos pacientes, dentro de los efectos colaterales era la taquicardia, los síntomas de ortostatismo. Ojo que no había ni un estudio que demostrara disminuir mortalidad, por eso se tuvo que retirar. ¿En qué casos se usan estos bloqueadores alfa? Bueno, se utiliza en hiperplasia prostática, como un sintomático. Se usa, los urólogos son los que utilizan estos fármacos para la hiperplasia benigna de próstata. Ya no se utiliza tanto para la presión. Casos puntuales se podría utilizar, pero son muy, muy puntuales. No se usa como una droga de primera línea, en este caso los bloqueadores alfa tipo doxazocina, ¿no? Y bueno, luego vamos a llegar a un grupo que son los llamados beta bloqueadores. Los beta bloqueadores no es una, por así decirlo, una familia terapéutica, ¿no? Lo que sucede es que se juntaron aquellos medicamentos que tienen un efecto sobre los receptores beta, ¿no? Sobre los receptores beta. Y entonces lo que vamos a tener es que todos aquellos que tenían un efecto beta bloqueador se los agrupa como beta bloqueador, lógico. Pero lo que resulta es que tienen otras características que hacen que un beta bloqueador sea diferente a veces del otro y del otro, pues. No todos son iguales. Tienen sí un mecanismo que los agrupa, ser beta bloqueador, pues, ¿no? Pero resulta que unos beta bloqueadores son más bradicardizantes que otros. Unos beta bloqueadores son más antimigrañosos que otros, se usan en la migraña. Oiga, estos beta bloqueadores disminuyen el tremor, el temblor de las manos, pero no todos son iguales. Es que efectivamente, basta que sea bloqueador beta, estaban en esta familia, pero por eso es que no tienen características a veces en común, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace un beta bloqueador? Bueno, nosotros liberamos noradrenalina y la noradrenalina va a actuar sobre los receptores alfa. Acá tenemos los receptores alfa. Pero también resulta que tenemos receptores beta. Ya hemos visto los bloqueadores alfa que tienen ciertas limitaciones. Entonces, ahora lo que se interesa bastante y que ha demostrado efectividad es actuar sobre los receptores beta. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede en el organismo? Si yo, por ejemplo, quiero aumentar la fuerza contráctil o generar una vasoconstricción, ¿sí? El efecto beta aumenta la fuerza contráctil, pero también genera vasoconstricción.
Entonces, estos receptores beta, al actuar a nivel de la periferia, a nivel de la membrana celular, lo que van a hacer es activar a la adenilciclasa. Ya esto lo hablamos en endotelio. La adenilciclasa lo que hace es fosforilar algo que fosforila el canal del calcio, y al fosforilar el canal del calcio, pues por un lado lo que va a generar es un efecto sobre el corazón, disminuye la fuerza contráctil. ¿Estamos? Siempre y cuando nosotros bloqueemos este receptor beta. Pero si nosotros usamos una sustancia beta agonista, que más bien lo que está haciendo es fosforilar el canal del calcio y abrir el canal del calcio para que el calcio entre, y el corazón con el calcio aumenta su fuerza contráctil y aumenta su frecuencia cardíaca, es fácil entender que cuando yo use un beta bloqueador, pues voy a tener el efecto contrario, pues, ¿no? Entonces, cada vez que yo uso una sustancia beta agonista, por ejemplo, a nivel del corazón, lo que voy a hacer es que entre más calcio al músculo cardíaco y aumento fuerza contráctil y aumento la frecuencia cardíaca. Y de esa manera aumento el gasto cardíaco y, bueno, sube la presión arterial. Su efecto es fundamentalmente a nivel del corazón, pues. Su efecto es a nivel del corazón de los beta agonistas. Si estoy teniendo ese efecto beta agonista, ¿qué pasa cuando bloqueo el receptor beta? Pues la sustancia beta agonista tipo isoproterenol no va a poder entrar. Si no se puede entrar, la adenilciclasa no funciona. No se fosforila el canal del calcio, por lo tanto no se abre el canal del calcio. Y si no se abre el canal del calcio, no tenemos calcio dentro del interior de la célula. Y entonces, si no hay calcio, la contractilidad disminuye, la frecuencia cardíaca disminuye. Por eso es que los beta bloqueadores son inotropos negativos y que bajan la frecuencia cardíaca. Algunos le llaman efecto bradicardizante. Eso depende, pues bradicardia es menos de 60. Si yo estoy en 80, lo baja a 70. Si estoy en 70, lo bajo a 60. Si estoy en 60, lo baja a 50. Hablar de bradicardia, no todos los beta bloqueadores van a ser bradicardizantes, porque todo va a depender si conseguimos frecuencia menos de 60. Pero los beta bloqueadores, ¿qué hacen? Bajan la frecuencia cardíaca. El término más adecuado es que disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero a veces decimos bradicardizante. Sí, en algunos casos, si la frecuencia baja menos de 60, es bradicardizante, pero no todos son, no todos van a bajar a frecuencia de 50, 54. Hay personas que tienen 90 y al usar su beta bloqueador su frecuencia baja a 70. ¿Qué ha hecho? Baja la frecuencia cardíaca, ¿no? El término es siendo estricto, ¿no? Bradicardizante significa que la frecuencia baja a menos de 60, ¿no? Pues bien, entonces vean ustedes que los receptores beta, ¿dónde tenemos? Tenemos en el corazón los receptores beta 1, que tiene que ver con la contractilidad y con la fuerza cronotrópica. Y que al usar un beta bloqueador, lo que vamos a hacer es un inotropo negativo y un cronotropo negativo. Pues bien, pero también resulta que tenemos receptores beta en el pulmón, pero son los receptores beta 2. Estos receptores beta 2 son broncodilatadores. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo el receptor beta 1, que baja la presión, pero que también bloqueo el receptor beta 2? Si yo estoy bloqueando beta 1 y beta 2 en un paciente, puedo hacer que la presión baje, pero también puedo hacer de que los bronquios se constriñan. Broncoconstricción. Y el paciente, por ejemplo, asmático, no podría utilizar, y eso es verdad. Entonces, si yo utilizo un beta bloqueador que actúe sobre el beta 1 y beta 2, ojo, cuidado con los asmáticos. Pero felizmente, se ha buscado nuevos beta bloqueadores que sean más selectivos, es decir, funcionen más en beta 1 que en beta 2. ¿No? Beta 1 que en beta 2. ¿Dónde también tenemos receptores beta 2? En las arteriolas. Y lo que hace estos receptores beta 2 es generar vasodilatación.
Cuando yo utilizo un beta bloqueador, ojo, cuando yo utilizo un beta bloqueador, genero vasoconstricción. No muy marcada, no es que el vaso se cierre, importante, pero sí cierra ligeramente el vaso. Por lo tanto, no se puede utilizar en pacientes que tienen el síndrome de Lerich. Son pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y muchos de ellos son producto del tabaquismo. Los que fuman, a la larga, pueden hacer problemas de enfermedad arterial periférica. En ellos, por ejemplo, no se puede utilizar beta bloqueadores. ¿Por qué? Si bien no son tan potentes vasoconstrictores, pero ya la persona tiene vasoconstricción como enfermedad arterial periférica, querer aumentar un poquito más de vasoconstricción los empeora mucho. Solamente en ellos, no vayan a pensar que en otros van a tener efecto importante. Entonces vean ustedes, no se puede utilizar, ojo, en los asmáticos, no se puede utilizar en los que tienen enfermedad arterial periférica. ¿Estamos? Hay algo también bastante importante, que tenemos receptores beta 1 en el riñón y ellos son los que hacen que se produzca renina. Cuando yo doy un beta bloqueador, sin querer, todos los beta bloqueadores van a inhibir la liberación de renina. Van a bloquear la liberación de renina. Ojo, cuando uno usa un beta bloqueador, ¿no? Si bien no es el efecto más importante, pero todos los beta bloqueadores inhiben a la renina. Inhiben a la renina. Es un plus más, ¿no? Pero de todos modos tienen que tener en cuenta. Pero también hay otro problema con la insulina, ¿no? Hay receptores beta 2 que favorecen la producción de insulina. Cuando yo uso un beta bloqueador, pues voy a tener problemas de que la insulina disminuya. Y en el diabético eso no me conviene. Entonces vean ustedes que bloquear groseramente el receptor beta, por un lado tiene cosas buenas. En el beta 1, inotropo negativo, cronotropo negativo, disminuyo renina. Esto es bueno. No puedo tener problemas, broncoespasmo, enfermedad arterial periférica, insulina. Entonces, por eso es que la industria farmacéutica buscó una droga que bloquee al beta 1 más no al beta 2. Y hay beta bloqueadores que tienen esa selectividad, son los llamados cardioselectivos, más hacia beta 1 que hacia beta 2. Por eso les digo, esta es una familia muy amplia, no todos hacen lo mismo. Un propanolol bloquea el receptor beta 1 y 2. Un bisoprolol bloquea el 1, pero muy poco el beta 2. Es más selectivo, es mejor, tiene mejor perfil. Entonces vean ustedes dónde nosotros tenemos los receptores beta 1. Lo tenemos a nivel del corazón, sí. Lo tenemos a nivel de riñón, sí, que tiene que ver con renina. Y también vean ustedes cómo esta actividad adrenérgica, ella misma también se estimula. ¿Por qué? Porque hay también receptores beta 1 en el sistema simpático que hace que este circuito continúe, se forme un cortocircuito y ahí esté permanentemente la actividad adrenérgica. Entonces vean ustedes la ventaja de usar un beta bloqueador. Bloqueo a nivel del corazón, inotropo negativo, cronotropo negativo, disminuyo la contractilidad y disminuyo la frecuencia cardíaca. Número 2, tienen un efecto, un plus sobre renina, y número 3, sobre la misma activación del simpático. Esos son los bloqueadores beta 1, esos son los que yo quiero utilizar actualmente. Entonces vean ustedes, si bien tenemos drogas que van a actuar sobre el receptor beta 1, recuerden que tenemos también receptores beta 2. Y también tenemos los receptores alfa, ¿no? Que ya los mencionamos. Entonces recuerden, receptores alfa, receptores beta 1, beta 2. Bueno, en relación a estos fármacos, nosotros vamos a hablar en relación a estos beta bloqueadores. Pues los beta bloqueadores pueden ser en relación a tener un efecto beta en general, o sea, no son cardioselectivos, o aquellos que solamente van a ir preferentemente sobre el receptor beta 1, son cardioselectivos. Dentro de los no cardioselectivos, ¿no es así? Tenemos que tener en cuenta que ellos no son vasodilatadores,
¿Así? Y ahí tienen propanolol, que se usa sobre todo en palpitaciones, no tanto para la presión, ¿no? Tenemos timolol, que se usa para el glaucoma en gotas. Enadolol ya no hay. Y después vamos a tener aquellos que actúan a nivel del corazón, que es la que más nos interesa. Ahí tenemos atenolol, metoprolol y fundamentalmente bisoprolol, que es el más adecuado de todos. Pero recuerden que ellos no son vasodilatadores. Ellos no abren las arterias. En cambio, sí hay un beta bloqueador que ha aparecido y ha revolucionado esto, que es el nebivolol. El nebivolol tiene un efecto beta 1 selectivo, pero tiene un plus más. Actúa sobre un tercer beta, receptor beta 3, que favorece la liberación de óxido nítrico. Y lo vuelve a este nebivolol hacia un nuevo tipo de beta bloqueador. Ya no son los clásicos que tenemos selectivos, que ofrecieron una ventaja sobre los no cardioselectivos. El propanolol fue el primer beta bloqueador, después salió atenolol, después ha salido metoprolol, bisoprolol, y ahora último nos estamos yendo a nebivolol. Entonces vean ustedes que no todos los beta bloqueadores son iguales. Tendremos aquellos como atenolol, bisoprolol y metoprolol que bloquean el receptor beta 1, que es lo que queremos, pero hay otros como el propanolol que tiene efectos sobre el receptor beta 2, y ojo con los pacientes asmáticos, o los los que enfermedad arterial periférica. Ahí no podemos darle. Pero también tenemos el carvedilol o labetalol también, que son bloqueadores tanto beta 1, beta 2, pero tienen un efecto alfa. Son los bloqueadores mixtos, bloqueadores alfa y beta, que tienen sus limitaciones: asma, enfermedad arterial periférica, ¿no? Carvedilol y labetalol. Y finalmente el nebivolol, que tiene un efecto selectivo sobre el receptor beta 1, pero además tiene un efecto extra sobre un nuevo receptor, el receptor beta 3, que tiene que ver con ¿qué? Con el óxido nítrico, poderoso vasodilatador. Entonces vean ustedes, pues, esto es más o menos la familia de los beta bloqueadores, lo que tenemos acá, y el labetalol y el carvedilol, que en realidad se lo pone dentro de la familia de los beta bloqueadores, pero tiene un efecto alfa. Entonces vean ustedes, ahora el espectro ya no es solamente bloquear alfa 1, beta 2, sino aparece el beta 3. En donde el nebivolol no lo bloquea, más bien lo estimula. Lo estimula para generar vasodilatación. Bloquea el receptor beta 1, pero estimula al beta 3. ¿Quién? El nebivolol. ¿No? Entonces vean ustedes que las ventajas de las drogas fundamentalmente tienen que ver dependiendo del tipo de receptor que vamos a querer bloquear. Entonces, cuando uno analiza a todos los beta bloqueadores en general, vean ustedes que dentro de todo este grupo, el nebivolol es el beta bloqueador de elección en este momento. Quizás esto ha sido uno de los motivos que generó que los beta bloqueadores los quisieran desaparecer. ¿Por qué les digo esto? Son ya normas del marketing. Tienen drogas muy buenas, tienen el bisoprolol, que es un buen beta bloqueador, ¿no? Tienen metoprolol, que también es un buen beta bloqueador y antiarrítmico, y son drogas usadas. Pero teníamos que considerar que tiene que salir uno de última generación, tipo nebivolol. A veces la industria lo que hace es tirar abajo el producto, atenolol, metoprolol, bisoprolol, para decir, oiga, ahora tenemos uno nuevo, diferente, con un nuevo concepto, con un efecto sobre óxido nítrico. El marketing por eso trató de llevar abajo a los clásicos beta bloqueadores para después decir, oiga, el nebivolol es la gran oportunidad. Bueno, parece que el marketing se equivocó y generó toda una confusión. Y por eso que en muchos sitios los beta bloqueadores han sido cuestionados.
pero en realidad no deberían ser cuestionados. Los beta bloqueadores, aún los antiguos, incluido bisoprolol, que es uno de los beta bloqueadores antiguos muy buenos, superados lógicamente por nebivolol, pero son buena alternativa. Vean ustedes todo lo que hace el beta bloqueador. El beta bloqueador se usa en hipertensos jóvenes, adultos y jóvenes, y lo ha demostrado en disminuir mortalidad. Todo paciente que ha tenido un infarto debe tomar un beta bloqueador, sí, y si es hipertenso, con mayor razón. Todos aquellos pacientes que son hipertensos y son anginosos, o son migrañosos, o son pacientes que tienen frecuencias elevadas o les da taquicardia, hay que darle beta bloqueador. En insuficiencia cardíaca, los beta bloqueadores ahora son drogas de elección. No todos, metoprolol, bisoprolol, nebivolol y carvedilol, no todos, sí, eso es cierto. O sea, los beta bloqueadores tienen su indicación. No lo podemos usar en todos, eso yo lo sé. No lo puedo usar en todos. Pero tampoco puedo decir que porque no se usa para todos ya no es primera línea. Esto ya son cuestiones ya semánticas, ya son de especialidad. Pero el beta bloqueador es una buena droga, sí. ¿Cuándo deberíamos utilizarlo? Cuando, por ejemplo, son pacientes que tienen enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es frecuente. Pacientes hipertensos que tienen angina o que tienen palpitaciones. Cuando hay taquicardia, el beta bloqueador es droga de elección. Y eso abunda, ¿no? ¿Cuándo no debemos usar beta bloqueador? Bueno, dependiendo del fármaco. Por eso ahí ya viene la diferencia, ¿no? Hay que tener cuidado en el diabético, pero se usa en el diabético, sí. Depende del tipo de beta bloqueador. En pacientes dislipidémicos, en pacientes que tienen asma o EPOC, se puede dar, ¿no? En insuficiencia cardíaca también están indicados. En enfermedad arterial periférica no son drogas de elección. En enfermedad arterial periférica no son drogas de elección, ¿no? En aquellos que ya tienen tendencia a frecuencias lentas, a bradicardia, en ellos lógicamente no se les va a dar, pues, ¿no? Entonces, los beta bloqueadores son muy buena droga, pero no está bien utilizado y acá en el país tienen como un temor, un terror que les va a pasar algo. Y no es verdad. No es verdad. Es una buena droga. Bueno, el carvedilol es el único representante prácticamente de estos bloqueadores alfa y beta, ¿no? Como es una sola droga prácticamente, porque la betalol casi solamente se utiliza en crisis hipertensiva, el carvedilol sí se da en vía oral. El carvedilol se utiliza más en insuficiencia cardíaca que en hipertensión, pero se puede usar, ¿no? No es muy utilizado, es verdad, pero sí se usa más en insuficiencia cardíaca, ¿no? Muy bien, ya hemos visto entonces estos bloqueadores, y si queremos decir los alfa y beta, pues el alfa y beta, como carvedilol, tiene un bloqueo receptor beta 1, pero también beta 2, y tiene un efecto alfa, que lo hace diferente, pues tiene un efecto vasodilatador. Después entremos al grupo del sistema renina-angiotensina. Vean ustedes, la renina lo que hace es transformar angiotensinógeno, que es una proteína producida por el hígado, en angiotensina 1, que no tiene efecto alguno. Pero la angiotensina 1, por efecto de la ECA, enzima convertidora, transforma la angiotensina 1 en 2, la cual sí ya tiene un efecto al ocupar su receptor de angiotensina, que hace que la presión se eleve. Pero vean ustedes, al costado está el grupo de las quininas, en donde tenemos que el quininógeno se va a transformar en bradiquinina, el cual es un poderoso vasodilatador. La bradiquinina es un poderoso vasodilatador. Pero la bradiquinina, en presencia de la enzima convertidora, la misma ECA, inactiva a la bradiquinina. Lo inactiva. Le quite ese efecto vasodilatador que hay. Entonces, vean ustedes, esto es un concepto importante, importantísimo. La enzima convertidora tiene dos mecanismos
para bajar la presión. El primero, el fundamental, el más conocido, angiotensina 1 en 2, hace de que esta ECA transforme la angiotensina 1 en angiotensina 2, el cual es un poderoso elemento que eleva la presión arterial. Y el organismo lo tiene para situaciones precisamente en que la persona, por ejemplo, está deshidratada o ha tenido una hemorragia. Inmediatamente la ECA debe entrar a elevar la presión arterial para normalizarla. Para normalizar. Estos son mecanismos para normalizar la presión. Pero cuando estos mecanismos se alteran, ya no solamente nos regulan la presión, nos puede volver hipertensos. Nos puede volver hipertensos. Entonces, ¿cómo es que la ECA regula la presión? El principal mecanismo, ojo, nuevamente le vuelvo a repetir, angiotensina 1 en 2. Es el principal mecanismo. Pero hay un plus que nos olvidamos a veces. La ECA inactiva este poderoso vasodilatador llamado bradiquinina. Entonces vean ustedes que la ECA fundamentalmente, si bien baja la presión por el efecto de angiotensina 1 a 2, pero hay un plus, inactivo a la bradiquinina. Quito a este poderoso vasodilatador y ¿qué va a predominar? La vasoconstricción. Entonces vean ustedes que la ECA tiene doble mecanismo de acción. Entonces la ECA, que permite la transformación de angiotensina 1, que es inactivo, a activo, que es la angiotensina 2, y a la angiotensina 2 va a ocupar su receptor, en el cual lo que hacemos es activar adenilciclasa. La adenilciclasa fosforila el canal de calcio, y producto de esta angiotensina 2, pues el canal del calcio se abre, entra el calcio y vamos a tener un aumento de contracción, vasoconstricción. Y si estamos en las arterias se cierran, vasoconstricción. Eso hace la angiotensina 2. Entonces vean ustedes que si bien la angiotensina 2 tiene ese poderoso efecto de vasoconstricción y de elevar la presión arterial, la bradiquinina, que es producido por el mismo endotelio y que actúa sobre ella misma, esta bradiquinina tiene una triple respuesta vasodilatadora. Triple. Producción de óxido nítrico, de factor hiperpolarizante y de prostaciclina. Triple mecanismo de vasodilatación. Pero ojo, esta bradiquinina se inactiva por la ECA, por la misma enzima convertidora que transforma angiotensina 1 en 2. Entonces vean ustedes que la ECA va a reducir va a elevar la presión arterial por dos mecanismos. Angiotensina 1 en 2, que es el más importante, y porque voy a inactivar a la bradiquinina. La ECA tiene doble mecanismo para elevar la presión arterial. Doble. El clásico sistema renina-angiotensina, por ejemplo, el paciente tiene una estenosis de la arteria renal. Producto de esta estenosis de la arteria renal hay menos flujo hacia el riñón. La arteriola aferente al censar esta reducción de la presión como consecuencia pues de la obstrucción que hay en la arteria renal, pues entonces lo que hace es liberar renina. La renina sale a circular y se va a encontrar con el angiotensinógeno, que es una proteína muy grande, producida por el hígado, y la renina lo transforma de angiotensinógeno a una angiotensina 1. Y la angiotensina 1, en presencia de la ECA que abunda sobre todo en el pulmón, la angiotensina 1 pasa a angiotensina 2. Este decapéptido, que es la angiotensina 1, inactivo, pierde 2 aminoácidos y se transforma en un octapéptido de vida media muy corta, que es la angiotensina 2, y esa angiotensina 2 sí ya es activa porque va a actuar sobre el corazón aumentando la fuerza contráctil, aumentando el inotropismo. Por otro lado, la angiotensina 2 cierra los vasos sanguíneos generando vasoconstricción, actúa sobre el riñón reteniendo sodio y agua, actúa sobre la suprarrenal para que libere aldosterona que también va a retener sodio y agua. Y entonces vean ustedes cómo este sistema renina-angiotensina lo que va a hacer es, por un lado, la angiotensina 2 actuar sobre el corazón, cerrar los vasos, retener sodio y agua a nivel de riñón y a través de la
aldosterona, pero también lo que tiene la angiotensina 2 es que activa al sistema simpático. Vean cómo el sistema simpático activa el sistema renina-angiotensina, pero también el sistema renina-angiotensina activa al simpático. Son dos mecanismos que están muy interrelacionados. Todo esto se produce gracias a la ECA que va a actuar, si bien transformando angiotensina 1 en 2, pero no se olvide que inactiva a este poderoso vasodilatador denominado bradiquinina, la bradiquinina. Entonces, ¿qué pasa si yo a una persona le doy un inhibidor de la ECA? Si yo le doy un inhibidor de la ECA, la angiotensina 1 ya no pasa a 2. Sí, ese es el efecto más importante y conocemos. Pero, si bien ese es el mecanismo por el cual todos conocemos y evitamos que la angiotensina 1 pase a 2, y eso es muy bueno, al dar el inhibidor de la ECA, ojo, ¿qué pasa con la bradiquinina? La bradiquinina ya no se va a inactivar y va a quedar en el cuerpo generando vasodilatación. Y entonces vean que el inhibidor de la ECA tiene doble mecanismo para bajar la presión, evitando la transformación de 1 en 2, conocido, pero hay un pequeño plus, pero importante. Hace que la bradiquinina funcione más, permanezca más, que no sea inactivado, generando vasodilatación. Pero vean ustedes esta situación. Cuando la bradiquinina permanece mucho tiempo en el organismo, más o menos hay un 7% de cada 100, 7 pueden tener tos seca, irritativa, que le pica la garganta, sienten una molestia terrible, y ese es por el acúmulo de bradiquinina. Ese es un efecto de clase. Unos tienen más, unos priles tienen más, otros tendrán menos, pero es un efecto de clase. Es un efecto de clase. Ese es un efecto de clase. Pero ¿cuán frecuente? 7% es bajo. 7% es bajo. ¿Estamos? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces vean ustedes que los inhibidores de la ECA tienen un buen efecto sobre la presión, tiene que ver un buen efecto sobre las hipertrofias ventriculares, protege al paciente diabético de que no vaya a dañar su riñón, porque a nivel renal, si uno puede ver, la arteriola aferente se abre, pero si la eferente no está abierta, la presión dentro del glomérulo sube, porque esto está abierto, pero esto no. Entonces se congestiona y la presión dentro del glomérulo puede dañar al glomérulo. ¿Qué hacen los beta bloqueadores, incluidos los ARA2? Abren la arteriola aferente, pero también la eferente. Al abrir los dos, la presión intraglomerular disminuye. Y eso protege al paciente diabético para que no dañe su riñón. Eso lo hacen tanto los inhibidores de la ECA como los ARA2, por si acaso. Entonces vean ustedes la importancia de estos inhibidores de la ECA, y sobre todo que también no tiene un efecto hemodinámico, sino estructural, sobre las paredes de las arterias engrosadas, remodeladas, o sobre un corazón que ya está hipertrófico, pues precisamente los inhibidores de la ECA ayudan mucho. Cuando ya hay hipertrofia ventrículo izquierdo, obligatoriamente hay que utilizar un inhibidor de la ECA. ¿Cuál es el inhibidor de la ECA más adecuado? Pues no lo sé, ahí tienen toda una variedad. El captopril, que inicialmente hay que dar cada 8 horas, como se administra, es una droga, no tiene que ser activado, no es prodroga, droga, por eso se abusa equivocadamente en las emergencias. Después se mejoró el captopril por un enalapril, porque es cada 12 horas, si quiere el enalapril se da 2 veces al día. Y después ya vienen los de acción de una toma al día: lisinopril, ramipril, trandolapril, quinapril, perindopril. Y bueno, cada uno de ellos tiene sus beneficios claros y establecidos. Pero, lógicamente, hay que saberlos utilizar. No vale la pena querer usar captopril en forma abusiva y excesiva en las emergencias.
no usen la vía sublingual. Por gusto, no sirve para nada realmente. No están manejando crisis hipertensiva en las emergencias. Están manejando hipertensos no controlados. ¿Y qué hay que darle? Bueno, su medicina de siempre. O en el peor caso, si quieren darle el captopril, pero denle por vía oral. No le pongan debajo de la lengua porque no sirve. Más bien hacemos daño. Hacemos más daño dándole sublingual. Mejor es por vía oral. Mejor es por vía oral. ¿Estamos? Esta es la familia de los inhibidores de la ECA. Todos son muy buenos. Tienen efectos colaterales, como les digo, 7% pueden tener tos. Altera el gusto, eso pasa desapercibido. Puede haber angioedema, ¿no? Y ojo, no se puede utilizar en gestantes, en madres que dan de lactar, porque los inhibidores de la ECA pueden pasar la barrera hematoencefálica y pueden llevar a la muerte de la criatura, ¿no? Entonces las gestantes no deben usar, ni aquellas mujeres que quieren salir embarazadas y están en programas de fertilidad y son hipertensas, no pueden seguir tomando ningún inhibidor de la ECA, hay que cambiarlo. Pero ojo, esto no es solamente para inhibidores de la ECA, es también para los sartanes. Esto es para ambos también. El hecho de que no se puede usar en todos, como piensan con los beta bloqueadores, también los inhibidores de la ECA deberían desaparecer de primera línea, ¿no? Es una cuestión ya político, es otra cosa. Pues bien, debido a que aparecía este efecto colateral de un 7% que referían tos, pero la droga era buena, aparecen los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los llamados sartanes o BRAT, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hacen? Lo que ellos mencionan es lo siguiente, que la angiotensina 1 pasa a 2 por efecto de la ECA, sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero también dice que hay vías alternativas, esto también es verdad. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo el inhibidor de la ECA? Pues por estas otras vías alternativas puede subir la presión. Lo que sucede es que esto no es significativo clínicamente. No es significativo. Estas vías alternas no son significativas. Pero bueno, para posicionar los sartanes, dicen, ojo, ojo, acá hay vías alternas. Mentira, pero. Pero ¿qué hacemos acá? Lo que nosotros vamos a hacer con un BRAT es bloquear el receptor. De tal forma que si yo utilizo y bloqueo este receptor, ¿sí?, la angiotensina 2 ya no tiene efecto para elevar la presión, porque estoy actuando acá. Sí, pero ojo, vean que la ECA tiene un doble mecanismo, y cuando uso un inhibidor de la ECA, tengo una droga que actúa en dos mecanismos, mientras que cuando uso un BRAT o un ARA2, solamente tengo un solo mecanismo. Mientras que el otro tiene dos mecanismos, bradiquinina y angiotensina 1 en 2. Mucho cuidado, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, bueno, ahí ellos han planteado de que si uno, la angiotensina 2 tiene que actuar sobre el receptor AT1 y yo le doy un BRAT, un sartán, pues lo que va a hacer la angiotensina 2 es irse hacia el receptor AT2 y tener una serie de beneficios. Eso no está totalmente, pues, demostrado clínicamente, ¿no? Entonces, vean ustedes que los BRAT, los sartanes, ¿cuándo se deben usar? Cuando uno usa un inhibidor de la ECA y el paciente no lo tolera porque le da tos. Fundamentalmente es eso. Ojo, el BRAT, los sartanes, es un PRIL sin tos, mentira. No es lo mismo, no es lo mismo. No, pero lo único que estoy quitando es el efecto de la tos. Tengo todas las ventajas del inhibidor de la ECA, menos tos. Eso es lo que dicen el BRAT. Los sartanes, mentira. Porque el BRAT, el sartán, nunca tiene efecto sobre bradiquinina. No tiene el doble efecto que tiene un inhibidor de la ECA. No se puede decir que un BRAT es un inhibidor de la ECA sin tos. Eso no es verdad. Inhibidor de la ECA es más potente, tiene doble mecanismo de acción versus un BRAT, que podrá tener sus ventajas, sus beneficios, pero no es un inhibidor de la ECA sin tos. No lo es. Muy importante. Y estos son los sartanes que cada vez han ido apareciendo más. Ya paró la hemorragia, ahí el único que faltaba era olmesartán, ¿no? Y acá tenemos los diferentes tipos de inhibidores de la ECA, que ya los presentamos, y ahora tienen la otra familia que es importante, que son los BRAT o los sartanes. Son dos grupos de familias muy buenas, sí, son buenas,
Pero, ojo, un sartán no es un inhibidor de ECA sin tos. Son dos familias muy útiles, tienen buenas ventajas, sí, pero lo que hay que tener cuidado es que no son semejantes. La industria trata de decir que son iguales, pero ellos no las hacen. Estas son las dosis que se utiliza de los sartanes: candesartán, irbesartán, losartán, telmisartán, valsartán y recientemente olmesartán. Entonces, ojo, no es lo mismo usar un inhibidor de ECA que tiene un doble mecanismo versus a un BRAT que tiene solamente un solo mecanismo. Muy bien, a alguien se le ocurrió ir un poco más arriba de la cascada y bloquear a la renina, ¿no? Nos vamos más arriba que un BRAT, que un inhibidor de ECA, y bloqueemos la renina, y el producto se llamó Alisquiren. Bueno, en teoría uno dice, si me voy más arriba de la cascada voy a tener mejor efecto. La verdad es que no funcionó. El Alisquiren prácticamente es una medicina que quedó en la historia. Lo están tratando cada vez de buscar un nicho donde utilizarse, pero hasta ahora no. El Alisquiren no tiene el beneficio que uno quiere. Y llegamos finalmente a los bloqueadores de los canales de calcio, que es fácil de entender. El calcio no ingresa a la pared arterial y va a generar ¿qué cosa? Vasodilatación, y lo hace bloqueando los llamados canales L, los canales lentos de calcio, porque hay otros tipos de canales. Estos actúan sobre los canales lentos. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que estos canales lentos de calcio van a tener 3 subunidades donde van a actuar diferente. La nifedipina actúa sobre un sitio, es lo que se llama el sitio de unión 1A para el nifedipino y todas las dihidropiridinas, el sitio de unión del diltiazem, que es el 1B, y del verapamilo es el 1C. Pero ojo, estos sitios de unión hacen que las drogas funcionen de manera diferente. Las dihidropiridinas en el sitio de unión 1A es totalmente diferente al 1B y 1C. Los 3 bloquean el canal de calcio, sí, eso es verdad. Pero las consecuencias son diferentes. Entonces vean ustedes que si bien tenemos 3 sitios de unión de los canales lentos de calcio, para el grupo de las dihidropiridinas, para el grupo del verapamilo y el grupo del diltiazem, el comportamiento es diferente. La vía común es que vamos a bloquear el calcio, que no va a haber calcio a nivel de la pared arterial y por lo tanto se produce vasodilatación. Sí, eso lo sabemos. Pero lo que sucede es que el comportamiento va a ser diferente. Más aún todavía uno ha visto que los calcios antagonistas tienen un ligero efecto diurético, sobre todo las dihidropiridinas. Doctor, estoy tomando el calcio antagonista y me está yendo a hacer ir al baño. Eso es verdad, tiene un efecto ligero a nivel diurético. Por eso es bueno usar los calcio antagonistas en la mañana más que en la noche, para no estarlos levantando en la noche para ir al baño. Sí se ve por si acaso ese efecto. Vean ustedes, el grupo del diltiazem y del verapamilo, que son bradicardizantes, ellos bajan la frecuencia cardíaca y con facilidad llevan a la bradicardia porque son fundamentalmente antiarrítmicos. Es muy diferente al grupo de las dihidropiridinas que más bien aceleran el corazón, ¿no? Se comportan de manera diferente, ¿no? A pesar de que son los mismos, pues, ¿no? Y en cuanto a los efectos colaterales, sobre todo los dihidropiridínicos, pero esto es de todos los calcio antagonistas, va a generar una vasodilatación que da rubor, puede dar dolor de cabeza, puede haber palpitaciones, y finalmente lo que puede haber es edema de miembros inferiores. ¿Por qué se produce ese edema de miembros inferiores? Vean ustedes, los calcio antagonistas abren las arterias, pero no el sistema venoso. Al abrir el sistema arterial, todo entra al capilar, pero el sistema venoso no está abierto. Se congestionan los capilares y se va a producir edema intersticial. Entonces el paciente que usa dihidropiridínico fundamentalmente tipo nifedipino va a tener edema de miembros inferiores, que a veces el médico le da equivocadamente diurético y esa no es la droga adecuada. Cuando hay edema, lo que hay que darle es una droga que actúe dilatación en las venas.
Entonces, por eso es que añadiendo cualquier inhibidor del ECA o cualquier sartán, ellos van a abrir el sistema venoso y el edema va a desaparecer. O sea, no funciona con diuréticos. Ustedes le dan diuréticos, no van a tener la misma respuesta que al calcio antagonista agregarle o bien un sartán o un inhibidor de la ECA. ¿Estamos? Eso es lo que va a suceder cuando uno tiene el edema en los pacientes que están con calcio antagonistas. Entonces vean ustedes que esto tiene sus ventajas, sí, pero también tiene efectos colaterales. Bajan la frecuencia cardíaca, sobre todo verapamil y diltiazem, bajan la frecuencia y llevan con frecuencia a bradicardias. Son inotropos negativos el verapamil y diltiazem, sí. Dan estreñimiento, sobre todo el verapamil. Pero tienen la ventaja de tener un efecto antiateroesclerótico. Se utiliza en pacientes de raza negra y en ancianos. Tiene un efecto vasodilatador coronario antianginoso. Y es droga de elección en hipertensos que tienen con o sin factores de riesgo cardiovascular. Entonces vean ustedes la ventaja, pero ¿los calcio antagonistas se comportan igual? No. Verapamilo y diltiazem tiene un efecto antihipertensivo suave, como vasodilatador, pero tienen efectos sobre arritmias, sobre conducción rápida, pero su efecto antihipertensivo no es tan fuerte, comparado con las dihidropiridinas, que sí tienen un importante efecto vasodilatador, pero no tienen ningún efecto antiarrítmico. Pues bien, vean ustedes, ¿qué hacemos con estos pacientes que son hipertensos? Pues dependiendo de la clasificación que uno use, estadio 1, 2, estadio 1, 2 y 3, al final lo que tenemos que hacer es cambio de estilo de vida, que ya les dije al principio, y después buscar la droga más adecuada. Y que lógicamente después de estos pacientes uno tiene que hacer un seguimiento para ver si esto se está cumpliendo. Lo que a nivel mundial se ha tratado de estandarizar es este tipo de esquema, que también en el Perú lo tenemos, que dice, primero vayamos a este R4, que es lo menos frecuente porque el 30% van a monoterapia. Considerar la monoterapia para hipertensos de estadio 1, ¿no? Y que tienen un bajo riesgo. Y ahí, ¿cuál es la droga que hay que darle? La monoterapia. Cualquiera de los 5 fármacos que hemos establecido, cualquiera de los 5. Pero, si tenemos a un paciente que ya, si bien está en estadio 1, y no se controla la presión, no logramos el objetivo, o tienen un estadio 2 de hipertensión, o tiene la presión más severamente elevada, tenemos que ir a este esquema de combinación. ¿Qué dice este sistema de combinación? Se empieza con un inhibidor del ECA o un ARA2. Recuerden que no son iguales para mí, ¿eh? Un inhibidor del ECA es superior a un ARA2. ¿eh? Bueno, se empieza con uno o con otro, uno decide. Y la segunda droga va a ser o un diurético o un calcio antagonista. O un diurético o un calcio antagonista. Muy bien, ¿qué pasa si a las 3 semanas no controla la presión? Inhibidor del ECA o ARA2, que habíamos escogido, pues ahora sí tenemos que dar el diurético más el calcio antagonista. Tenemos que irnos de una terapia doble a triple. Y si después de 3 semanas tampoco se logra controlar la presión, no logramos el objetivo, pues usamos inhibidor del ECA o el ARA2, que habíamos empezado, dábamos diurético, dábamos calcio antagonista y agregábamos como cuarto fármaco a la espironolactona. Hacia la espironolactona. Y ahí vamos a tener el esquema cómo se debe manejar y enviar lógicamente al paciente a un centro especializado porque ya no está controlando la presión como debería ser. ¿Dónde están los beta bloqueadores? Para escuela americana. Considérelo en cualquier etapa cuando hay una indicación específica para su uso. Hipertenso con angina, hipertenso posinfarto, hipertenso con insuficiencia cardíaca, hipertenso con fibrilación auricular, mujer joven con embarazo planeado o no. Por eso los beta bloqueadores se siguen usando. Es una cuestión de ver, ¿no? De esquema, ¿no? Muy bien.
Solamente para dejarles unos tips de los pacientes hipertensos. Un paciente hipertenso con enfermedad coronaria, droga de elección, beta bloqueadores primero. Miren, vean, droga de primera opción. Calcio antagonista y después van los inhibidores de ECA o ARA2. Pueden usar el primero con el segundo, el primero con el tercero o hacer la combinación que deseen. Pero esos son los fármacos de elección. Primero beta bloqueador, calcio antagonista y después inhibidores de la ECA o ARA2. Segundo grupo, hipertenso de raza negra. Eso es solamente para el examen. Porque nuestra población negra, de Chincha, de esta zona, ellos tienen renina alta. Los negros, africanos, gente de Estados Unidos tienen renina baja. Por eso es que raza negra solamente se debe dar diurético o calcio antagonista. Las otras no van a funcionar, pero en nuestra raza sí, por si acaso. Pero para el examen, diurético y calcio antagonista. Hipertenso de la tercera edad, vasoconstricción elevada, sistólica aislada. Droga de elección, diurético y calcio antagonista. Segundo grupo, si queremos ponerlos así, hipertensos que tienen diabetes. Hay que proteger el riñón. Droga de elección, inhibidor de ECA o ARA2. Calcio antagonistas y diuréticos. Hipertensos con insuficiencia cardíaca. Inhibidor de ECA o ARA2. Beta bloqueador, pues los que mencionamos. Carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol son los únicos que están indicados. Después tenemos los diuréticos y los pacientes postinfarto en donde el beta bloqueador sigue siendo también primera opción. Y este tercer grupo de hipertensos que están gestando droga de elección, metildopa o labetalol o calcio antagonista. Paciente hipertenso con enfermedad renal, hay que tener mucho cuidado con el riñón, enfermedad renal o que está generando complicaciones serias. Droga de elección, inhibidor de ECA o ARA2. Tener cuidado con el potasio sérico, importante. Calcio antagonistas y diuréticos. Y finalmente los que son fibriladores crónicos y que tienen precisamente hipertensión. Droga de elección, vean ustedes, otra vez beta bloqueadores. Por eso, querer decir que los beta bloqueadores no son de primera línea, bueno, puede ser, ¿no? Pero en la práctica no pasa. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta paciente? Es una paciente de tercera edad, tiene una presión sistólica aislada, 170 con diastólica de 80. Está usando un lisinopril, lo cual no es malo, pero si es una persona de tercera a cuarta edad, la droga de elección debería ser o un diurético o un beta bloqueador. Un diurético o un beta bloqueador. Muy bien, con esto hemos hecho una revisión de lo que viene a ser pues, el manejo de la hipertensión arterial. Muy importante, me he extendido bastante porque es algo que todo médico debe conocer. Todo médico debe conocer, no es una especialidad solo del cardio. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, voy a ver acá en el chat. ¿O han entendido todo? ¿O no han entendido nada? No sé. No hay preguntas. Bueno, si se animan, hagan las preguntas, después las contestaremos, pues, ¿no? Vamos a hacer un pequeño pare de 10 minutitos para seguir con la segunda parte.